todos mis respetos tiene, pero evidentemente, claro, pues no se puede comparar con una persona joven, porque aquí concretamente no lo es, ¿no? Pero tienes todos mis respetos, Julio, todos mis respetos tienes. ¡Grabando! Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura y como muchísimas veces que me habéis pedido, vamos a reaccionar a Julio Preciado con la original Banda El Limón en un popurrí que hace en vivo desde el Zócalo, o sea que esto tiene que ser espectacular cuanto menos. El Zócalo sé que es grandísimo porque vi en mi canal de Magic Love, vi el minuto de silencio que se le hizo a las víctimas del terremoto, que os dejaré el link aquí abajito, ¿de acuerdo? De mi canal secundario que se llama Magic Love, por si lo queréis ver. Es un vídeo para mí muy emotivo, no sé para vosotros, pero para mí fue emotivo un montonazo. Y vi el Zócalo que estaba así, como decimos aquí, en España, así, abarrotado. Y me pareció súper bonito y muy emotivo. Por eso sé lo grande que es el Zócalo, ¿no? Así que vamos a ver a Julio Preciado, que mira que me lo habéis pedido muchísimas veces. Julio Preciado. Pues nada, pues Julio Preciado con la original Banda El Limón en un popurrí y ya está. Y punto, y no hay más. Recordaros que por problemas de copyright el audio o el vídeo puede estar modificado ligeramente, ¿de acuerdo? Tenéis mis redes sociales aquí abajito en la cajita de información donde os podéis poner en contacto conmigo para todo lo que necesitéis. Y si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal, que es totalmente gratuito, no os conlleva a nada y me estaréis apoyando un montonazo a que el canal continúe, ¿de acuerdo? Y como no, recordaros también suscribiros al canal de Magic Love, que os lo dejaré por aquí arribita, que tendréis el link aquí abajito, en el primer comentario fijado. Ese canal va exclusivo y dedicado a México, ¿de acuerdo? Porque como ya sabéis, tengo programado un viaje y evidentemente pues tengo que saber más cosas de México, ¿vale? Y porque también estoy in love con México. Así que nada, vamos a empezar con Julio Preciado y la original Banda El Limón desde el Zócalo en vivo. Vamos allá. Siempre que me hablas de ti es para hacerme llorar. Abarrotado, el Zócalo abarrotado totalmente. Bueno, cabe destacar que aquí Julio, ¿vale? Estaba mayorcito, se le nota bastante en la voz, pero bueno, por lo que he escuchado, tiene una voz de banda que es brutal, 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 o sea, muy, muy, muy bien proyectada. Eh, por el momento, evidentemente, pues claro, tiene una voz así, pues de persona mayor, evidentemente, porque es una persona mayor, eso es así, es una persona mayor, pero la verdad que bueno, o sea, vamos a seguir y vamos a ver un poquito más de él. Es un popurrí bastante largo, no me quiero extender mucho, ¿vale? A ver. Siempre que me hablan de ti es para darme la queja. Ahora le han cambiado ahí, bueno, le han regularizado un poquito el micrófono, le han regulado un poquito el micrófono porque no se le escuchaba muy allá, ¿no? Ahora parece ser que le han bajado del micrófono un poquito todo lo que son alrededor, la han ecualizado mejor para que no se le escuchara mucho los instrumentos, el sonido se le metiera por el micrófono, ¿no? Entonces, en ese sentido, si habéis escuchado un poquito, se ha notado. Tiene una voz como que muy aguda, evidentemente viniendo de banda es totalmente normal que tenga esa voz así, pero cabe destacar que aquí estaba muy mayorcito, está muy mayor aquí en esta grabación y bueno, a ver qué tal. Que te ha ido muy mal, con lágrimas hacia ti.
Como todos los cantantes de banda, o como casi todos los cantantes de banda, tiene una nasalidad cantando en la voz, ¿vale? O sea, ese tuán que ellos tienen, que es normal, es típico de banda. En muchas ocasiones nos hemos visto en el canal cantantes de banda con un tuán bastante pronunciado. Julio lo pronuncia bastante, bastante, o sea, es muy, muy, muy nasal como él canta, ¿de acuerdo? Solo te van a engañar. Le siguen regularizando el micrófono, por el amor de Dios, se lo siguen ajustando. ¿Para qué están las pruebas de sonido que se supone que se deben de hacer antes de? ¿Vale? Porque estoy totalmente escuchando cosas diferentes cada 2 por 3. O sea, porque le están regulando el micrófono, pero las pruebas de sonido, ¿dónde estaban, señores? Para que al 100% se escuchara bien como se debería de escuchar. Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre. Pues que Y eso me hace llorar. es todo un señorón, ¿eh? Es todo un señorón en el escenario. Y luego, aparte también, mirar, fijaos una cosa, es muy curioso porque si cierras los ojos, es como que estás viendo, o sea, no lo ves, ¿vale? Que es una persona mayor. Mayor me refiero a comparación de todos los cantantes que tenemos en el canal, ¿vale? Porque imagino que habrá pues cantantes de todo tipo y de todas las edades en el género banda, ¿vale? Eso es así, eso es indiscutible y es impepinable. Pero si cerráis los ojos, no parece que sea una persona mayor cantando. Se le ve, porque se le ve que es una persona mayor cantando, y cuando ya lo miras y lo identificas como una persona mayor, pero si cierras los ojos, lo escuchas como si fuera una persona de mediana edad, ¿no? No tan de avanzada edad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuando quieres. Échale ahí, échale ahí, échale. Que se escuche ese grito, Zócalo. Échale. Me olvides. ¿Cuánto quieres? Una, un manejo brutal de la respiración, totalmente, totalmente. Evidentemente, el fuelle, ¿vale? El fuelle, como decimos aquí, el fuelle que podemos tener a la hora de cantar una persona joven no es lo mismo que una persona mayor, ¿vale? O sea, eso es así. Pero no por nada, sino porque evidentemente, pues contra más mayor, pues más cuesta hacer según qué notas, sostener esas notas y demás. No quiere decir para nada que siendo mayor no puedas cantar, en absoluto, para nada. O sea, incluso de hecho cantas mucho mejor, todos mis respetos tiene, pero evidentemente, claro, pues no se puede comparar con una persona joven, porque aquí concretamente no lo es, ¿no? Pero tienes todos mis respetos, Julio, todos mis respetos tienes. ¿Cuánto vale tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues y qué? Y me dejes. Le gusta muchísimo interactuar con el público, eso es muy importante. Claro, son consejos que yo os puedo dar como cantante, evidentemente, pero sí, le gusta muchísimo interactuar con la gente y la verdad es que, bueno, lo que os comento, tiene esa voz no cansada para nada, pero esa voz como ya de una persona adulta, ¿no? Porque evidentemente es una persona adulta, pero es que es Julio Preciado. Es Julio Preciado y la verdad es que tiene toda mi admiración este hombre. Tiene toda mi admiración. Pobre leña de pirul. Pobre leña de pirul. Que no sirves. Pues fijaros una cosa, es una persona tampoco no tan mayor, ¿vale? Es una persona, ya no estamos hablando de mediana edad, pero vamos, no una persona mayor en plan de 70, 80 años, no, ¿vale? Para aquí en España, concretamente, una persona mayor ya se le considera a partir de 70, 80, 90 años, ya es como una persona mayor, ¿vale? O sea, por eso digo que no es mayor
no es mayor, pero se le nota que es una persona de, pues eso, pues que ya es, no es de mediana edad, pero tampoco es una persona que digas no puede estar en el escenario, para nada. O sea, luego una de las cosas también que quiero dejar muy clara es que no hay edad para estar en un escenario, señores, no hay edad. En el momento que tú ya te veas que ya no estás bien, que no te encuentras bien, que ya no puedas más, evidentemente ya es hora de retirarse del escenario. Pero si es una persona con 90 años y está capacitada como para estar en un escenario, sigue en el escenario al pie del cañón, sigue en el escenario haciendo lo que te gusta realmente. Aunque tengas 90, 80, da igual, los que tengas, pero sigue. Ese es mi consejo que te puedo dar, ¿no? Es un consejo. No más para hacer llorar. Tiene una voz de banda impresionante, ¿eh? Impresionante. O sea, una voz estupenda que es el género de banda es la voz de Julio, totalmente. ¿Vale? El género de banda es la voz de Julio, totalmente. No la voz de Julio es género de banda. No, 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 no. El género de banda es totalmente Julio. Porque es espectacular. O sea. ¡Ay, amor! Cuántas cosas han pasado, corazón, desde que tú te fuiste. Otra vez siguen regulando el micrófono. Por el amor de Dios. ¿Queréis dejarlo en paz el micrófono? O sea, ¿queréis dejarlo en paz, por el amor de Dios, el micrófono? Madre mía. En fin, es que no. Es que las pruebas de sonido están ahí para hacerlas, para algo, ¿no? O sea, las pruebas de sonido están ahí para hacerlas. Pero es que no paran con el micrófono. Sabrá Dios cuántas cosas desde que me dejaste completamente triste. Este chico también tiene unos vibratos que son espectaculares, ¿eh? O sea, completamente triste. Dejarme en comentarios quién es este chico también, porque la verdad es que no tengo ni idea, evidentemente. O sea, no tengo ni idea. Creo que es normal. Voy descubriendo cantantes. Y es que es normal, es normal. Es que es un canal de descubriendo cantantes también, ¿no? No volví a saber de ti jamás, desde que tú te fuiste. Mirar, o sea, totalmente, o sea, es que es totalmente, o sea, lo han enfocado de lejos y tiene una voz, sí, se le ve una voz de una persona mayor, pero es que tiene una voz muy juvenil, es una voz muy juvenil, no sé. No sé qué tiene la voz de Julio, la verdad, pero es que le escucho, ¿no os pasa a vosotros, chicos? O es que solo me pasa a mí, no lo sé, no lo sé, ¿vale? No lo sé. Pero tú cierras los ojos y ves una persona joven, una persona, pues no sé, de 30 años cantando, y no tiene 30 años, ni de coña, o sea, ni por asomo tiene 30 años ahí cantando, Julio, ¿no? Pero, o sea, te da esa sensación, ¿no? De que es una persona joven cantando. Luego ya visualmente lo ves y dices, es una persona mayor cantando y tal, una persona ya curtida en el escenario, se le ve totalmente, pero no sé, es impresionante. Y yo seguí esperándote, mi amor, y sin saber por qué tú no volviste. Los vibratos que tiene son muy, 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 muy cometidos, están muy cometidos. Tú no volviste. No están muy marcados esos vibratos, no sé si os habéis dado cuenta, pero es así, o sea, y sigue con esa voz de cabeza, sigue con esa voz, no tiene tampoco mucha proyección, pero es que tampoco le hace falta, no le hace falta, porque él expresa todo con la voz que tiene. Tiene una voz muy especial, ¿eh? O sea, pero tiene esa voz, ¿no? De banda que es espectacular. De mí ya ni te acuerdas. Se te olvidó que existo. Pero hasta allá donde tú ¡Toma! te encuentres, te ha de llegar mi olvido. Ese raspivo que ha hecho ahí, estupendo de...
llegar el olvido. Me encanta esos matices que se le puede poner a la música de banda porque puedes coger matices de lo que quieras y cuando quieras y donde quieras meterlos. O sea, el género banda es así, ¿no? No es ni muchísimo menos un género que tengas que gritar para cantar, para nada. Tiene una segunda voz siempre el género de banda que es espectacular, la segunda voz que se escucha. Y bueno, yo pienso que son todos fundamentales en el escenario en una banda, ¿no? No puede faltar, no, pues no sé, un trombón, no puede faltar una trompeta, no, porque todos son imprescindibles en una banda, todos son imprescindibles. Cuando sientas las ansias de ver, te arrepientas de haberme dejado, volverás a Ah, mira qué bonito eso, ha hecho ahí un melisma. La verdad es que no tiene tampoco unas dinámicas que son extraordinarias, pero también os digo una cosa, lo que siempre os digo, el género banda no es que sean dinámicas, no es que sean tecnicismos, el género banda es para gozar, para bailar, para disfrutar, pues para muchas cosas. Lo traigo al canal el género banda porque sé que os encanta y a mí me está encantando el género banda, o sea, Y ya os puedo decir directamente cuáles son mis cantantes favoritos de los que llevo escuchados en el canal, ¿de acuerdo? De los que llevo escuchados en el canal. Os puedo decir perfectamente cuáles son mis cantantes favoritos del género banda. ¿lo sabéis? Dejadme en comentarios. A ver si sabéis cuáles son mis favoritos del género banda. A ver si me conocéis tanto como decís que me conocéis. verás que mi olvido ha llegado. Y es el original banda. Pues creo que lo dejamos aquí porque si no se va a hacer muy largo, muy, muy largo. Si queréis la segunda parte, dejádmela en comentarios que haremos la segunda parte, ¿de acuerdo? Hemos visto 2 canciones del popurrí, es que si no se va a hacer eterno el popurrí. Y si queréis la segunda parte, dejádmela aquí en comentarios y la veremos también en el canal, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué os puedo contar de Julio Preciado? Realmente es una persona mayor que está cantando y que realmente yo pienso que el género de banda es Julio totalmente. Yo creo que ha sido, si mal no me equivoco, ¿vale? Si mal no me equivoco, creo que ha sido el padre, creo que ha sido el padre de todos los cantantes del género banda, porque esa me da la impresión a mí. O sea, esa impresión me da a mí. No sé si realmente me estoy equivocando, no me estoy equivocando, no lo sé, pero a mí realmente creo que es el papá de todos los cantantes del género banda, totalmente. Es como si fuera el papá de todos ellos. No sé, la verdad es que es una voz muy de banda. Él es banda totalmente y la original banda de Limón también la tenemos en el canal, también ya la hemos visto. La verdad es que, bueno, o sea, me dijisteis que viera de Julio Preciado, pues ya lo tenemos en el canal a Julio Preciado. No encontraba ningún vídeo en vivo, no encontraba ningún vídeo que me pudiera servir, que no fuera de Bebo, porque me tienen loca, los de Bebo me tienen loca y bueno, pues nada, ya lo tenemos aquí. Creo que es una voz muy, muy, muy de banda y creo que es espectacular cantando. El género banda es él, totalmente. Es él. Pues nada, amores míos, hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta reacción, en todas las siguientes y en las anteriores. Un besazo muy grande, nos vemos muy pronto en Guadalajara, en Jalisco, en Ciudad de México, en Guanajuato y seguro que en algún sitio más. Recordaros seguirme en las redes sociales para así estar informados de todos los sitios donde me voy moviendo, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande, os quiero muchísimo. Gracias por estar conmigo siempre de la mano.